Si hablamos de cuál fue el tratamiento que dieron los distintos gobiernos a la pandemia, vamos a encontrar muchos errores. De hecho, si nos fijamos en lo que se hizo en Brasil, Estados Unidos, lo mismo que levantaba Juntos por el Cambio, por ejemplo, acá en la Argentina, el resultado son millones de contagios, muertes. Pero también hay otros errores y que ahora parece que no se quieren asumir, porque ante el aumento de los contagios en nuestro país, tenemos que escuchar a Ginés González, por ejemplo, acusar a la población de que son los responsables, sin hacerse cargo de que esos aumentos son por las políticas que tomó y decidió la gestión que él representa, que está en el gobierno. En el país ya tenemos más de 150.000 contagios, 3.000 muertes, y desde que se abrió la cuarentena no dejamos de tener números récord de contagio. Crece los contagios en el interior del país, ya son más de 10 provincias las que tienen circulación comunitaria del virus, echando por tierra el argumento del gobierno que el problema lo teníamos en el AMBA. Y ya se empieza a sentir con mucha fuerza la preocupación sobre si el sistema sanitario va a dar abasto, porque ya hay lugares donde las camas están al punto límite. Es así, por ejemplo, en el Hospital Posadas, en otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. En el Posadas informan que hace semanas atrás llegaban y tenían que atender de urgencia en las guardias entre 20 y 30 casos por día. Ahora están hablando de 230, 250, donde la mitad son COVID positivo. En la ciudad de Buenos Aires, desde el sector privado hablan que ya tienen una ocupación de cama del 92%. Estos son cifras alarmantes teniendo en cuenta que no paran de crecer los casos. Pero tenemos que escuchar a Ginés González, a Goyán, a Quirós de la ciudad, o a gobernadores como el de la provincia de Jujuy, Morales, que ponen el centro en que la responsabilidad es nuestra, que el aumento de los casos es por la culpa de manera individual de la población, sin hacerse cargo de todas las medidas que tomaron durante todos estos casi 4 meses de cuarentena que no fueron suficientes. Por eso este planteo es completamente irresponsable e hipócrita de quienes son los que nos gobiernan. Pensemos un poco. ¿Vos fuiste quien definió que se abran distintas actividades no esenciales cuando estaban aumentando los contagios? Para nada. Fue una decisión del gobierno. ¿Y vos fuiste quien no hizo ningún tipo de control a aquellas patronales que estaban funcionando y que tenían que aplicar protocolos, las medidas de seguridad, de higiene, para que sus trabajadores no se contagien, que den las licencias al personal de riesgo, a aquellos que tuvieron contacto y no tenían síntomas? No, tampoco fuiste vos. No lo hizo el Estado esos controles. ¿Y fuiste vos quien no prohibió y no hizo que avancen los despidos, las suspensiones? Para nada, no fuiste ni vos ni fui yo. Fue el gobierno que miró para otro lado mientras se despedía gente, se suspendía, se bajaban los salarios. Y son esas familias las que después tuvieron que salir para changuear, para conseguir laburo, de alguna forma para resistir esta cuarentena. ¿Y vos fuiste quien definió que se subsidie a las grandes empresas mientras dio un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos? No, seguro que ninguno de nosotros, de nosotras decidió eso. Fue el gobierno, dejando así en peores condiciones a aquellas trabajadoras, trabajadores que, como decía antes, perdieron su trabajo, o aquellos otros que son informales o ya estaban desocupados. No fue decisión nuestra, fue del gobierno. Y vos fuiste quien definió seguir priorizando el negocio de la salud privada en vez de avanzar a un sistema único de salud que sea universal, gratuito para toda la población. No, fue el gobierno que no se animó a ir contra las privadas y los siguió beneficiando en contra de nuestra salud y de nuestra vida.
Así podemos enumerar muchísimas razones, medidas que el gobierno no tomó y no las hizo porque vos o yo no quisimos. No las llevaron adelante porque ellos no quisieron, porque quisieron seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos y dejando solo esa metáfora de que la prioridad era la salud y la vida. Ahora quieren responsabilizar a alguno que se comió un asado o plantean que se hizo mal la cuarentena. Esa cuarentena que ellos definieron ir abriendo cada vez más cuando nos acercábamos al pico de los contagios, cuando se venía el frío y cuando la circulación comunitaria del virus era un hecho. ¿Quién es? El ministro de Salud de la Nación, el mismo que planteó que el virus nunca iba a llegar al país, el que desalentó la realización de test masivos y después se lamentó. Ese mismo que no le acertó a una, que ahora habla de los problemas como si no tuviera nada que ver en las decisiones, culpabilizando a la población. Bueno, ese ministro se tendría que ir. Quienes enfatizan en la responsabilidad individual lo hacen tomando algunos hechos aislados, pero con un objetivo fundamental, que es esconder la esencia del problema, que es la responsabilidad del gobierno en las medidas que se tomaron. La apertura de la cuarentena por las presiones empresariales, sumado a la falta de asistencia por parte del Estado a las miles de familias, trabajadoras, desocupadas, para poder tener un ingreso para lograr tener una cuarentena digna, hizo que tengan que salir a la calle a buscar trabajo, exponiéndose al virus, poniendo en riesgo su vida. Por más que lo quieran ocultar, esa es la realidad. La ausencia de las políticas públicas que venimos reclamando desde el inicio de la cuarentena son las que hacen falta ahora, de manera urgente, como por ejemplo la que vienen planteando nuestras compañeras y compañeros profesionales de la salud, insistiendo con campañas nacionales e internacionales para avanzar a un sistema único, estatal, universal, gratuito, donde toda la capacidad instalada en el país sanitaria esté puesta al servicio de la salud de las mayorías. Pero además tiene que haber una asistencia real, social y económica por parte del Estado a las miles de familias que durante la cuarentena se quedaron sin trabajo, sin ingresos, o a aquellos trabajadores informales o desocupados que la IFE ha sido completamente insuficiente. Y además, que no te vendan que es responsabilidad tuya, que no te hagan creer que es de tu vecino o de una amiga. Acá la responsabilidad es de las políticas que decidieron llevar adelante y las que no llevaron adelante los distintos gobiernos, nacional, provinciales, el ministro de Salud. Todos planteaban al inicio que la prioridad era la salud y la vida, pero la verdad es que lo que terminaron priorizando, y hoy se muestra por todos lados, son las ganancias empresarias. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir planteando que nuestras vidas valen y vamos a seguir luchando para garantizar todos y cada uno de nuestros derechos.